Muchas gracias, señor Procurador General. Buenas tardes. La literatura clásica revela que los griegos acuñaron dos términos para referirse al tiempo, cronos y kairos. Cronos expresa el tiempo como cantidad. Como ha afirmado el doctor Conterán, el ámbito en el que desarrollamos nuestra actividad se encuentra caracterizado por un constante cambio discontinuo que progresa a un ritmo exponencial. Ello se traduce en el acortamiento del ciclo de vida de las tecnologías, que en términos prácticos tiende a hacer obsoletas las innovaciones en periodos cada vez más cortos. Si levantamos la mirada no encontramos en el horizonte un descanso de este constante devenir. La tecnología es entonces percibida como una fuerza que induce y hasta a veces impone el cambio. Consecuentemente, ello puede provocar angustia o ansiedad en el usuario. Kairos, por su parte, nos ayuda a entender el problema que enfrentamos desde una perspectiva que aporta sentido al cambio. El término, que proviene de la arquería, se utilizaba inicialmente para hacer referencia al momento oportuno, la fuerza precisa con la que debía ser disparada una flecha para penetrar en el blanco. Kairos es el lapso en el que algo debe ocurrir. Viene a colación porque pone de manifiesto la importancia de comprender el contexto situacional en el que los hechos suceden, para determinar la respuesta adecuada a un problema complejo y encontrar, por ende, la oportunidad indicada para poder resolverlo. Pasado la oportunidad precluye y la experiencia pasa a ser algo que se obtiene después de haberlo necesitado. A continuación les compartiré una breve síntesis de los desarrollos tecnológicos más relevantes que se implementaron en el Ministerio Público en 2020, que no se iniciaron durante la pandemia, sino que son producto de un trabajo de años que nos ha preparado para seguir asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales del Ministerio Público durante la pandemia. En la fase inicial de la transformación digital desarrollada en el ASPO, que como señalé es el resultado de avances previos, se organizó la prestación del servicio de justicia en forma remota. El 16 de marzo, días antes de que el Poder Ejecutivo Nacional estableciera el aislamiento social preventivo y obligatorio, el Procurador General dictó la resolución PG número 157 del 20, que ordenó el acceso al sistema de teletrabajo en dos niveles y aprobó la política de seguridad informática del MPBA en el uso del teletrabajo. El permiso nivel A se encuentra orientado a garantizar el acceso remoto a la computadora laboral desde una computadora personal conectada a Internet. A dicho fin, la Subsecretaría de Informática de la Procuración General desarrolló una interfaz sobre la base de una solución de código abierto. Por otro lado, el permiso nivel B, que reúne todos los recursos informáticos susceptibles de ser utilizados directamente desde Internet, permite trabajar con absoluta independencia de la computadora laboral. Tal es el caso, por ejemplo, del SIM Mesa Virtual, del SIM Gestión y el aplicativo para firmar documentos electrónicos en PDF. En una segunda fase de esta transformación, se reordenaron los servidores del organismo y se adquirieron recursos adicionales de cómputo, acciones que ampliaron la capacidad instalada del Ministerio Público. De tal suerte, el 28 de mayo se puso a disposición de todos los agentes del organismo el permiso nivel A. Un subsistema que ha tenido una particular trascendencia durante la emergencia sanitaria es el SIM Procedimientos. Por tal razón, fue subido a Internet para que todos los usuarios del Ministerio Público habilitados pudieran compulsar actuaciones administrativas y firmar escritos digitalmente. Desde el comienzo del ASPO se han firmado 83.246 notas y se han emitido 5.623 certificados de firma digital. Posteriormente, se dictó la resolución PG número 313 del 20, que estableció que a partir del 22 de junio las resoluciones u otras disposiciones dictadas en el marco de un procedimiento administrativo, emanadas de la Fiscalía ante el Tribunal de Casación, la Defensoría ante el Tribunal de Casación, las Fiscalías Generales, Defensorías Generales y la Curaduría General, deberán registrarse únicamente en formato digital a través del módulo de registración de resoluciones del SIM Procedimientos. Vale recordar que la registración digital es obligatoria en la Procuración General desde el 21 de diciembre de 2018. La registración digital de resoluciones reviste carácter obligatorio y su utilización es sustancial para garantizar la transparencia institucional,
el acceso a la información a la luz del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y la adopción de políticas dinámicas basadas en evidencia. Como pueden ver en la pantalla, en la diapositiva, desde el dictado de la resolución 313 del 20, el Ministerio Público Fiscal ha registrado 3.370 resoluciones digitales y el Ministerio Público de la Defensa 2.193. En 2020, a su vez, en el Ministerio Público se registró un total de 8.576 resoluciones digitalmente. Otro aspecto a destacar es que en el mes de noviembre el SIM procedimiento se implementó en todas las dependencias de los departamentos judiciales: Avellaneda, Lanús, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Quilmes, San Isidro y Zárate Campana, por lo que de esta manera finalizó el proceso de implementación de este subsistema en todo el Ministerio Público. En relación al proceso penal, al comienzo de la emergencia sanitaria, el SIMP Mesa Virtual únicamente admitía la visualización de expedientes. Por esa razón, se creó una nueva funcionalidad para que los operadores pudieran firmar escritos digitalmente en forma remota desde esta herramienta, y otra específica para la visualización de adjuntos. La medida resultó un éxito. En efecto, entre el 11 de junio y el 4 de diciembre de 2020, se firmaron 1.178.631 escritos digitalmente, mientras que en el mismo periodo de 2019 se firmaron 349.134, lo que representa un incremento interanual del 238%. Luego se incorporó una funcionalidad para que los funcionarios y magistrados habilitados de la defensa compulsen la ficha del imputado desde la mesa virtual. También se creó el módulo Novedades, mediante el cual los usuarios habilitados pueden visualizar los escritos firmados digitalmente en el SIM Mesa Virtual o SIM Penal, y en este módulo, concretamente, se registraron 24.805 ingresos. A su vez, se implementó un nuevo trámite que permite autorizar la visualización de la IPP por parte de abogados de la matrícula, antes de la aceptación del cargo, por 24 horas, plazo que podrá ser excepcionalmente prorrogado por igual periodo. Ello de conformidad con el convenio específico número 1 del convenio marco de colaboración celebrado entre el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Uno de los proyectos tecnológicos más importantes que se concretaron durante el año, en razón del impacto significativo que ha tenido sobre la administración del Servicio de Justicia Provincial, es la integración entre el SIMP y el AGUSTA. La resolución conjunta 2891, de fecha 6 de noviembre de 2019, dio inicio al proceso de concreción de la interoperabilidad técnica de los sistemas informáticos de gestión judicial que funcionan en la órbita del Ministerio Público y de la Administración de Justicia. La citada resolución creó una mesa de trabajo en cuyo marco la Subsecretaría de Tecnología Informática de la Suprema Corte y la Subsecretaría de Informática de la Procuración General desarrollaron una arquitectura de software que posibilita la interoperabilidad de los respectivos sistemas informáticos. A partir del trabajo mencionado, hemos dado un paso trascendental en miras a la modernización tecnológica del Poder Judicial, mediante el dictado de las resoluciones SCBA número 1015 del 20 y PG número 631 del 20, que ponen a disposición de los órganos judiciales de los fueros penal y de responsabilidad penal juvenil los aplicativos que posibilitan el acceso recíproco a la consulta entre los sistemas de gestión, SIMP y AGUSTA. Asimismo, en función de lo oportunamente solicitado por el Procurador General, la Suprema Corte dictó la resolución SCBA 1016 del 20, que puso a disposición de fiscales, defensores oficiales, curadores y asesores de menores incapaces, en los casos que actúan ante los fueros no penales ni penales juveniles, mecanismos de acceso a través del SIM civil a la consulta de las actuaciones públicas y firmadas obrantes en una causa judicial, a los efectos de facilitar el cumplimiento de sus funciones. La decisión conjunta de la Suprema Corte y de la Procuración General de avanzar en pos de la implementación del expediente electrónico ha incrementado la capacidad de respuesta del Poder Judicial a las necesidades del ciudadano, mediante un modelo que compatibiliza los intereses de todos los operadores del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. Ahora voy a presentarles el último proyecto, el SIMP Videollamadas o SIMP BL. El proceso de creación de este subsistema pone de manifiesto que cuando la mejora continua es abordada desde la visión del usuario,
la calidad del servicio puede incrementarse con mayor rapidez. La resolución PG número 15 del 20 del Registro Digital Complementario, que ustedes pueden ver en pantalla, puso a disposición de los agentes del Ministerio Público el software Microsoft Teams, que como saben es una herramienta de trabajo colaborativo y de gestión de proyectos en equipo, que a su vez permite, obviamente, la realización de videollamadas y reuniones virtuales. Luego, en abril, el equipo MPA 2050 remitió a los titulares de las áreas de gestión una propuesta de trabajo inicial a los fines de implementar un programa de atención al público por medios telemáticos, con el objeto de constituir un sistema de atención virtual que garantice el acceso a la justicia, especialmente en la primera instancia de contacto con el ciudadano. En mayo, con posterioridad, se dispuso la asignación, como saben, de 8.500 licencias de Microsoft Teams a magistrados, funcionarios y empleados del organismo. El 5 de junio se dictó la resolución PG 293 del 20, con el objetivo primordial de brindar estándares de trabajo y pautas claras para llevar a cabo numerosos actos de la investigación penal preparatoria por videollamada, de conformidad con las normas convencionales y legales vigentes. La guía para la preparación y celebración de actos, audiencias y entrevistas en el marco del proceso penal por medio de videollamada, que ha sido aprobada por la mencionada resolución, es un sistema de recomendaciones para encaminar la realización telemática de actos procesales adoptando las mayores garantías, que debe interpretarse teniendo en cuenta las particularidades de cada caso. Posteriormente, la Procuración General implementó un sistema de encuestas virtuales con el objeto de obtener información de modo rápido y eficaz respecto del nivel de satisfacción del ciudadano en relación a la atención virtual. Como pueden ver en la diapositiva, 957 personas fueron encuestadas. Entre los datos más relevantes que podemos destacar se encuentran los siguientes. En relación a la calidad de la atención, el 94,37% se encuentra satisfecho con el servicio prestado. Cabe mencionar que el 50,37% considera que es excelente y el 29,89% muy bueno. Respecto del medio de contacto utilizado, el más utilizado es el correo electrónico. Y el 31,03% respondió que todos los medios de contacto disponibles les resultan útiles para poder conectarse con funcionarios y magistrados del Ministerio Público. Es decir, el correo electrónico, el llamado telefónico, WhatsApp y videollamadas. Por otra parte, en relación al motivo de contacto, el 40,23% nos contactó para denunciar un delito, el 14,52% para pedir ayuda o asistencia como víctima, el 14,94% para asesoramiento sobre un conflicto y el 10,34% para pedir un defensor para sí o para un familiar. Respecto de las sugerencias para mejorar el servicio, el 34,48% sugirió que necesita más tiempo disponible para conversar, el 19,33% una mayor velocidad de respuesta y el 6,90% un lenguaje más claro. En definitiva, teniendo en cuenta que estos antecedentes, el procurador le encomendó a la Subsecretaría de Informática el desarrollo de una solución tecnológica de vanguardia con los más altos estándares de seguridad informática que posibilite la comunicación de los integrantes del MPBA y el enlace con el ciudadano en el ámbito de sus competencias específicas a través de medios telemáticos. Es entonces, bajo esa premisa, que la Subsecretaría de Informática desarrolló un nuevo subsistema que, como les mencioné, se llama SIM Videollamadas o SIM BL, que se implementó el 5 de octubre pasado por medio de la resolución PG número 642 del 20. La misma puso a disposición de todos los integrantes del MPBA el referido subsistema de videollamadas. El SIM BL permitirá dar continuidad, aún después de finalizar la emergencia sanitaria, a la atención por medios telemáticos sin necesidad de incurrir en gastos adicionales. En otro orden, las videollamadas o reuniones con más de 30 participantes, como es este caso, se desarrollarán a través de un software contratado al efecto que administrará el Centro de Capacitación de la Procuración. En este momento se está evaluando la incorporación de nuevas funcionalidades para seguir mejorando la herramienta a partir de un proceso de mejora continua, como ya señalé. Desde su implementación se creó el rol de usuario moderador de videollamada y a partir de este momento todos los agentes del Ministerio Público podrán crear reuniones virtuales a través de la herramienta.
A continuación, para finalizar mi presentación, compartiré con ustedes algunos testimonios de ciudadanos que han utilizado nuestro sistema de atención virtual y al ser consultados si tenían alguna sugerencia para realizar respecto al servicio, contestaron lo siguiente. Hay que adaptarse a la realidad de hoy debido al protocolo establecido por COVID. Por lo tanto, me parece excelente esta propuesta virtual. Otro ciudadano pidió que se pueda programar un horario con anterioridad. Otro contestó que estuvo muy bien la videollamada, se escuchó clara y sin inconvenientes. Quiero destacar también 3 comentarios más. Voy a pasar la diapositiva. Noto que todos los que trabajan lo hacen siempre con la intención de ayudar al abogado que lo requiere y esto mejoró mucho en estos años. Impecable atención en tiempo y forma. La verdad es muy simple y rápido. Sigan así. En atención a ello, la Procuración ha dispuesto poner a disposición del usuario el SIM Turnos por resoluciones PG 780, 797 y 818 del 20. Este nuevo subsistema, que es complementario, por supuesto, del SIM BL, tiene por finalidad simplificar la solicitud digital de turnos presenciales, telefónicos y virtuales, y organizar también la agenda del operador del Ministerio Público. Bueno, para finalizar, quiero agradecer al Procurador General, quien a partir del conocimiento del contexto situacional en el que el Ministerio Público desarrolla su actividad, tomó decisiones que permitieron asegurar la prestación del servicio de justicia durante la pandemia, preservando a su vez la salud de las personas, aprovechando, por lo tanto, el Kairos. A la Subsecretaría de Informática de la Procuración General por la constante e incansable vocación que nos ha permitido digitalizar la actividad de la Procuración General y de las 3 áreas de gestión. Y a Paola Rechea, del equipo MP2050, por su compromiso y dedicación. Muchas gracias. Ahora voy a cederle la palabra al auditor, señor Daniel Llanes. Gracias. Gracias, Patricio. Respecto a las acciones destacadas de los organismos de control en lo que respecta al área a mi cargo, que es la auditoría contable, bueno, nosotros ya tenemos la resolución 983 del 16 que actualizó y ordenó la estructura administrativa y funcional del Ministerio Público. Y al respecto a auditoría contable, las atribuciones que nos otorga como dependencia de asesoramiento en la materia contable al Procurador General, ejecutando programas de auditoría contable en el organismo y de aquellas otras tareas especiales que disponga directamente el titular del Ministerio Público. El artículo 72 de esa resolución también nos indica la preparación y elevación al señor Procurador de un plan anual de auditoría. En ese marco, profundizando la política institucional de plena transparencia y jerarquización del rol de los órganos de control interno, es que se formuló un plan de auditoría anual y un programa de trabajo, continuando así con el objetivo prioritario de la transformación cultural de la institución y fortaleciendo un modelo de autonomía de gestión, autoelevación y control estricto. Como verán en el siguiente cuadro, habiendo yo mencionado la resolución 983 y que además establece esa resolución el resto de las tareas de control que requiere el Procurador General, este año en el ámbito de la pandemia se dictaron las resoluciones PG 1520 y 20620, en ambas nos encomendaba el Procurador General hacer un seguimiento y fue un desafío para nosotros empezar a adaptar no solo nuestros procesos, sino también desarrollar cómo encarar la tarea de control requerida por el Procurador General sobre la observancia del trabajo remoto en el Ministerio Público. Si bien mi área mantuvo
una asistencia presencial a través de un servicio de guardia mínima, la digitalización documental, como los accesos externos que tan detalladamente los manifestó Patricio en su charla de recién, nos permitió a nosotros medir la presencialidad, la actividad remota, tal cual lo solicitara el Procurador General, con motivo de las prórrogas del ASPO. Así que les podría decir que en ese trabajo le elevamos al Procurador General 32 informes semanales de la medición de la actividad remota, y también le proporcionamos a los titulares de área, ya sea porque lo requirieron ellos específicamente o porque nosotros detectábamos que debieran conocer cómo variaba la actividad remota de los accesos nivel A respecto a una semana con la anterior. Bueno, como vemos en la filmina siguiente, la próxima, por favor, esa ya la vi. Nuestro trabajo midió al 25 de septiembre. Ahí Patricio había mencionado que ya a fin de mayo contábamos todos los agentes del Ministerio Público con un permiso de teletrabajo nivel A. Al 25 de septiembre teníamos 7.866 permisos de teletrabajo, de los cuales 5.732 permisos correspondían a agentes que en ese entonces seguían con actividad exclusivamente remota. Los accesos realizados desde el 1 de abril hasta el 25 de septiembre fueron 367.647. Ahora bien, esos números al 24 de noviembre, que es cuando terminaríamos empezaríamos con la presenciabilidad de la tarea del Ministerio Público, las cifras subieron y tenemos al 25 de noviembre 7.905 agentes con permiso de trabajo, de los cuales 6.015 al 24 de noviembre corresponden a los departamentos judiciales que continuaban con exclusiva actividad remota, que eran 11 los departamentos judiciales. Y lo bueno es que, la medición de accesos que da desde el 1 de abril hasta el 25 de noviembre es de 718.740 accesos remotos. Esta medición representa más o menos un nivel de actividad remota del 53%. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona entraba, por lo menos trabajó en forma remota un día por medio. Esta actividad remota, reitero, y para que todos sepamos, era sobre los accesos teletrabajo nivel A, sobre aquellos distintos sistemas informáticos, pero lo único que medían era la conectividad. De ninguna manera nuestra tarea estuvo enfocada a medir, nuestra tarea de ninguna manera veía la gestión realizada dentro de esa conectividad, como puede ser el SIM penal, el SIM civil, mesa virtual, SIM COA y SIM procedimiento. Nosotros lo único que informamos en nuestro trabajo es el agente que trabajó en forma remota ese día. Nuestra área también interviene en toda materia de contrataciones del Ministerio Público, cuyos montos
igualen o superen las 3.000 unidades de contratación. Siempre lo hacemos en forma previa al acto administrativo de adjudicación y cuando corresponda con posterioridad a la intervención de la Contaduría General de la provincia. Asimismo, intervenimos en todas las compras de inmuebles, contratos de locación y sus renovaciones con prescindencia del monto contractual, tal cual esto nos lo establece la resolución 95 del 19 a partir del nuevo decreto 59 del Poder Ejecutivo. En el periodo 2020, la dependencia a mi cargo tuvo una guardia presencial fundamentalmente para atender este tipo de actividad dentro del Ministerio Público. Si bien muchas de las actuaciones administrativas de contratación son totalmente digitalizadas, para contrataciones de, digamos, de envergaduras necesitábamos ver físicamente el expediente, era mucho más ágil. Por eso es que establecimos esa guardia presencial, no tanto por la necesidad de ver los expedientes físicamente en sí, sino porque había también algunas otras compras menores que por el, digamos, imperio del COVID eran compras dentro del programa de sanidad. En el año 2020 nosotros hemos intervenido en 353 expedientes administrativos, de los cuales solo hemos observado 112 expedientes que representan un 32%. Los motivos más comunes de observación eran en relación al acto administrativo en sí, por deficiencias de redacción o la omisión de cuestiones esenciales, pero solo ameritaron 4 actuaciones que se realizara un nuevo proceso de contratación, cuando en el 2019 nuestras intervenciones exigieron que 21 de las contrataciones observadas necesitaban abrir un nuevo camino administrativo. Cuando hablé de la resolución 983, que nos establecía el artículo 72, la confección y elevación al Procurador General de un plan anual de auditorías, bueno, el plan anual que se le elevó oportunamente al Procurador General contenía 22 informes de auditorías a realizar. Dentro de esos informes algunas eran auditorías nuevas, otras auditorías son solo de control de seguimiento de auditorías de años anteriores. Dentro de esas 22 informes de auditoría ya tenemos 15 informes finalizados, 7 informes todavía están pendientes, de los cuales 4 solo falta que lo devuelva el auditado con sus opiniones, o sea que tenemos en proceso solo 3 últimos informes que los estarán completos ya para el final del ejercicio 2020. El contenido de esos informes lo resumo y son 5 de esos trabajos están en relación a contrataciones de las delegaciones de administración de los departamentos judiciales, 4 sobre rutinas o trabajos de la Secretaría de Administración, Baprocopres, hicimos una estadística sobre invitaciones y selección de proveedores, y después tenemos un trabajo muy considerable con la Secretaría de Estrategia Institucional y Gestión, fundamentalmente en su rol de la Secretaría de estar a cargo de la Curaduría General, y ahí hicimos 11 tareas de
de auditoría sobre la faz contable de la asistencia tutelar, no sobre el aspecto social ni jurídico obviamente, de la tarea tutelar. Después sí, los últimos dos informes están en relación a la Secretaría General y a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, que están relacionados fundamentalmente en el control y seguimiento del cumplimiento de la obligación de presentar la renovación anual de las declaraciones juradas. En este caso, el 31 de agosto último, operó el vencimiento de la renovación anual 2019. Podemos ver la próxima filmina. Ahí tenemos nosotros colaborando con la Secretaría General y con la asistencia de la Subsecretaría de Informática, establecimos el padrón de obligados 2019 en función a los tres incisos del acuerdo 3880, y para el 2019 fueron 5.088 obligados, de los cuales a la fecha de vencimiento de la declaración jurada, que operó, creo que 31 de agosto cayó sábado este año, así que tomamos el primer día hábil, tuvimos un 96% de cumplimiento, que en esta situación de pandemia nos llamó gratamente la atención, y al día de hoy tenemos que ese 3,87% de incumplidores se ha reducido a solo 197 agentes, que bueno, dentro de la semana siguiente se está elevando a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento el informe final del seguimiento del cumplimiento para que coordine la Secretaría con la Dirección de Declaraciones Juradas, que depende de Corte Suprema, digamos, el monitoreo de incumplimiento que corresponda ya determinado. Así que hasta ahí ese es el rol transversal, digamos, fuera del contable que tiene la auditoría contable, dentro del ámbito de declaraciones juradas. Como otra tarea transversal que hicimos durante el 2020 de significación es interactuar con la Secretaría de Administración. Ya salió la nueva resolución con los nuevos protocolos de selección de inmuebles y de los modelos de contrato para la renovación de las locaciones. También en junio, creo terminamos ya el convenio marco. El procurador autorizó a la Curadora General a firmarlo con el Banco Provincia y estamos empezando a digitalizar y hacer muchos procesos de contabilidad y gestión de pago en forma digital. Bueno, y por mencionar el último aspecto transversal de tareas que pudimos hacer durante el 2020, es definir un proyecto de reglamentación de las donaciones dentro del ámbito del Ministerio Público. Dentro del tiempo que tengo asignado, es lo que les puedo transmitir, y le cedo la palabra al titular de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, el doctor Max Perkin. Buenas tardes. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. A partir del 16 de marzo, tras el dictado de la resolución 157 del 20 por parte del Procurador General, tuvimos que readecuar el método de trabajo. Se instrumentaron diversos procesos y se modificaron otros a fin de continuar cumpliendo con las tareas propias de la Secretaría, bajo una combinación de guardia mínima presencial y trabajo telemático, que se implementó a partir del sistema remoto facilitado por el área de informática.
Ante el particular estado de pandemia y aislamiento social, la Secretaría logró adecuar su funcionamiento a la medida de las herramientas informáticas disponibles para continuar prestando funciones. Con los plazos administrativos suspendidos en el ámbito de todo el Poder Judicial y en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados dependiente del Senado, se avanzó en la tramitación de los expedientes en stock. Se dio respuesta a aquellos trámites urgentes y se hizo especial hincapié en la capacitación por medios telemáticos, tanto hacia adentro de la Secretaría como en relación a las fiscalías y defensorías generales de todos los departamentos judiciales. El Departamento de Enjuiciamiento de Magistrados se mantuvo activo, evacuando vistas y traslados relativos a expedientes disciplinarios de la Suprema Corte de Justicia. También confeccionó aquellos proyectos de dictamen requeridos por la Secretaría Permanente en los términos del artículo 26 de la Ley 13.661, que es la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados, pese a la suspensión de los plazos procesales de ley. También dispuso medidas procesales en causas de enjuiciamiento que no admitían demora debido a su gravedad. Además, se proyectaron denuncias y acusaciones en los términos de la Ley de Enjuiciamiento. Cobró mucha relevancia la recepción de denuncias a través del correo institucional del Departamento de Control Disciplinario. Esta alternativa, si bien ya se encontraba vigente antes de la excepcional situación de este año, implicó una adaptación de la metodología de trabajo. Cada denuncia es analizada por un funcionario del área de atención ciudadana y luego ratificada a través de la herramienta disponible para llevar adelante el videollamado. En la declaración de ratificación se da cumplimiento a la identificación fehaciente del denunciante, ampliación de sus dichos o lo que considere oportuno aportar. Desde el comienzo del aislamiento social hasta el 31 de octubre del corriente año, aproximadamente el 25% de las denuncias fueron recibidas bajo esta modalidad. Las particularidades de este año no obstaculizaron la continuidad del proceso diseñado para la comunicación de las actuaciones en trámite ante los órganos con competencia disciplinaria descentralizada, como son las Fiscalías Generales, Defensorías Generales y Fiscal y Defensor ante el Tribunal de Casación. En relación a la competencia disciplinaria delegada y a la implementación del sistema sin procedimiento bandeja disciplinaria, se analizaron las problemáticas concretas manifestadas en este ámbito por los asistentes a la primer jornada de Derecho Disciplinario, llevada a cabo en agosto del año 2018, y en las 3 mesas de trabajo regionales con los órganos disciplinarios de las departamentales durante el año 2019. De allí surgió la necesidad de continuar con encuentros segmentados y adaptados a cada equipo de trabajo. Las mesas de trabajo este año se desarrollaron de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams y con la presencia de los funcionarios que tienen a su cargo la actividad disciplinaria en la Defensoría y Fiscalía General de cada departamento judicial. Estas reuniones comenzaron el 27 de agosto y finalizaron el 29 de octubre. En esta oportunidad estuvieron a cargo la titular del Departamento de Control Disciplinario, la doctora Julieta Battistotti, y la responsable de la mesa de entradas de la Secretaría, la doctora Carolina Bernardi. A lo largo de los 38 encuentros que trataron distintas problemáticas, tanto normales de la materia disciplinaria como aquellas excepcionales planteadas por los asistentes, utilización de la herramienta sin procedimiento bandeja disciplinaria, criterios de tramitación de las actuaciones disciplinarias en el ámbito departamental y la aplicación de la resolución 725 del 17. Adaptación de las herramientas telemáticas a la actividad disciplinaria. Criterios normativos y jurisprudenciales en materia disciplinaria, tanto en la generalidad como en las particularidades planteadas. Incorporación de datos estadísticos de la actividad disciplinaria en fiscalías y defensorías generales.
Estos fueron los principales temas que se trataron, repito, en estas 38 mesas de trabajo que se llevaron adelante de manera virtual. Además de la adaptación a la nueva metodología impuesta por el contexto sanitario mundial, la Secretaría abordó diversas actividades conforme sus objetivos estratégicos con orientación a cada perfil laboral. El desarrollo y la capacitación del personal que se desempeña en ambas subsecretarías fue relevante a lo largo de este año. Las capacitaciones tuvieron como objetivo profundizar conceptos ya abordados en años anteriores e incorporar nuevas aptitudes y contenidos necesarios para el desarrollo de la tarea diaria como profesional. También se dictó el curso virtual sobre fundamentos de la gestión de proyectos. La finalidad del mismo fue capacitar a los integrantes de la Secretaría en la concreción de los objetivos propios según las respectivas funciones y competencias. En el proceso de perfeccionamiento de los funcionarios letrados, se coordinó una agenda en el segundo trimestre del año para la realización de distintos cursos disponibles en el campus virtual del Ministerio Público. Los mismos fueron seleccionados según el perfil de desarrollo a fortalecer de cada uno de los profesionales. Entre ellos, se destacan la realización de los siguientes cursos o tutoriales: la denuncia, lineamientos del proceso contencioso administrativo, curso de litigación 7 módulos y peligros judiciales y lógica jurídica. En el mismo sentido, un primer equipo de funcionarios participó del curso de planificación, gestión y liderazgo a cargo del magíster Claudio Trerótola, que se implementó en 6 sesiones virtuales. El curso estuvo orientado a aplicar los conceptos propuestos por el docente a la gestión pública que desarrolla la Secretaría. Profundizando la necesidad constante de aumentar la calidad técnico-jurídica del área, tanto los abogados litigantes del Departamento de Enjuiciamiento como los abogados inspectores del Departamento de Control Disciplinario y funcionarios de la Mesa de Entradas asistieron a cursos virtuales de escritura y metodología jurídica. Con el objetivo de continuar con la mejora de los escritos de toda la Secretaría, se dictó la segunda edición del curso de escritura, módulo 2. El curso fue dictado mediante la modalidad virtual y consistió en 6 clases de 1 hora y media a cargo de la doctora María Carmen de Cuco, Alconada. El mismo comenzó el día 21 de agosto, finalizando el 25 de septiembre. En dicha capacitación se profundizaron los conceptos desarrollados en el primer módulo, que se había dictado en el año 2019, con el objeto de alcanzar una redacción más clara, precisa y expresiva de la finalidad determinada por la competencia propia de la Secretaría. Tanto durante las clases como fuera de ellas, se llevaron a cabo ejercicios de práctica a fin de trabajar sobre la puntuación, modos y tiempos verbales, pronombres, preposiciones, elaboración de párrafos, comprensión y extensión de conceptos, metáforas y analogías, nociones de retórica y orden de argumentación escrita. En íntima relación con la mejora del nivel de escritura y con el fin de aumentar la calidad jurídica de los miembros de la Secretaría, se organizó un curso de capacitación específico para todos sus integrantes. A través de la modalidad virtual se dio inicio en el mes de octubre al curso de metodología jurídica, dictado por el profesor Dr. Julio Lalane, el cual culminó el 27 de noviembre. Se buscó con este curso la realización de una descripción esquemática y somera de la forma de argumentar y razonar en el ámbito de las ciencias prácticas, especialmente en las jurídicas, señalando los aspectos metodológicos necesarios para el desenvolvimiento de las competencias de las áreas respectivas. En definitiva, se abordó aquella parte de la lógica idónea para analizar y argumentar en torno a los problemas jurídicos objeto de las funciones de la Secretaría. Por último, y luego de un análisis de necesidades y cotejo de datos, a lo largo del año se propusieron a la Subsecretaría de Informática requerimientos para un mejor desenvolvimiento del usuario del sistema sin procedimientos,
acorde a las necesidades que en su uso diario se fueron advirtiendo. Las mejoras propuestas versaron en una mejor calidad de obtención de datos estadísticos y prestaciones automatizadas de listados de distinta índole para lograr agilidad en la labor cotidiana. En relación a esta labor mancomunada entre ambas dependencias, se alcanzaron nuevos parámetros en el uso de la herramienta, tales como gestión de control de actuaciones remitidas a otras dependencias del Ministerio Público, comparativo anual de indicadores de gestión a través de las mejoras de filtros incorporados a la herramienta Power BI, búsqueda predictiva de actuación por carátula, denunciante o denunciado, incorporación de campos de interés tales como el departamento judicial donde presuntamente aconteció la falta disciplinaria, letrado patrocinante, entre otros, y mejoras en la gestión de pendientes a partir del rescate de trámites sin aceptar. Esto fue lo más relevante del año que me pareció oportuno compartir con todos ustedes y los dejo ahora con el licenciado Javier Bernasconi. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Buenas tardes a todos. En materia del funcionamiento de la Secretaría de Administración en el año 2020, hubieron dos situaciones que impactaron en la ejecución presupuestaria del Ministerio Público y que tuvieron directa incidencia en el funcionamiento de la Secretaría. En primer lugar, desde el inicio del ejercicio presupuestario 2020, existió una fuerte restricción en materia presupuestaria derivada de la ausencia de ley de presupuesto en la provincia de Buenos Aires, que implicó iniciar la ejecución del año fiscal con el presupuesto originalmente aprobado para el año 2019, sin considerar los subsiguientes refuerzos presupuestarios que fueron otorgados durante ese año. Esta situación, que en principio se consideraba transitoria, implicaba la imposibilidad de poder planificar e iniciar la ejecución de una serie de actividades que tenían una fuerte repercusión hasta tanto se resolviera esta situación. Además de la situación de la restricción presupuestaria planteada por la falta de ley, a partir del mes de marzo, con la definición del ASPO y el inicio de la cuarentena, esto también tuvo un impacto directo en el funcionamiento de la Secretaría de Administración, así como en todas las áreas del Ministerio Público y del sector público de la provincia de Buenos Aires, y en particular por la metodología de funcionamiento y de prestación de servicios de la Secretaría de Administración. Desde el primer momento fue necesario generar planes de contingencia que permitieran realizar acciones de carácter telemático que estaban enmarcadas en la cuarentena con actividades presenciales de carácter esencial que debían ser realizadas. Respecto de los departamentos de la Secretaría de Administración, el Departamento de Liquidación de Sueldos y el Departamento de Tesorería pudieron realizar el 100% de sus actividades de manera telemática, en tanto que el resto de los departamentos, el Departamento de Liquidación a Proveedores y Contabilidad, el Departamento de Rendición de Cuentas y Patrimonio, el Departamento de Presupuesto y el Departamento de Contrataciones, por la metodología y el tipo de actividades que desarrollan, debieron congeniar acciones de carácter telemático con una guardia mínima presencial que fue absolutamente imprescindible poder prestar. En relación a las situaciones de restricción presupuestaria que afectaron al Ministerio Público y en particular al funcionamiento de la Secretaría de Administración en su carácter de área transversal de apoyo logístico a todas las áreas y departamentos judiciales en los que funciona el Ministerio Público, hubieron dos situaciones muy particulares que afectaron la ejecución presupuestaria del año 2020. La primera, originada a partir de haberse decretado el ASPO, por la acordada de la Suprema Corte de Justicia, ratificada por resolución del Procurador General
192 del 2020, que indicaba realizar un ahorro presupuestario de todas aquellas actividades que no fueran esenciales. En línea con esta directiva, se realizó un ahorro de 730 millones de pesos en la ejecución presupuestaria originalmente prevista, de manera de poder acompañar el esfuerzo que estaba realizando tanto el Poder Ejecutivo Provincial como el Poder Judicial de la provincia. Esta situación de ahorro presupuestario nos permitió respetar esta limitación que teníamos, pero a mitad de año fue necesario solicitar un refuerzo presupuestario del orden de los 480 millones de pesos, con destino a la realización de actividades fundamentales para la ejecución de todas las áreas del Ministerio Público y en particular acciones vinculadas con la pandemia del COVID-19. En materia específica de acciones ejecutadas en el marco de la pandemia, merecen destacarse la contratación del servicio de teletrabajo, destinada a fortalecer esta modalidad que permitió reemplazar las tareas que habitualmente se desarrollaban presencialmente. Se avanzó con la contratación del servicio de la nube a través de la formulación del pliego y el desarrollo de la licitación pertinente. Se realizaron acciones vinculadas con el recambio de una importante cantidad de teléfonos celulares de funcionarios, magistrados y agentes del Ministerio Público, de manera tal también de poder sortear las limitaciones que el trabajo telemático requiere, y en particular en materia de la provisión de los elementos de protección personal destinados a resolver las tareas de carácter esencial que requiere el aislamiento social y luego en una posterior instancia el distanciamiento. A través de la resolución 14 del Procurador General, se autorizó a los delegados de administración de cada uno de los departamentos judiciales a contratar en forma directa hasta 60.000 unidades de compra en bienes, servicios y adecuaciones edilicias que estuvieran destinadas específicamente a atender la emergencia sanitaria vigente. En consonancia con este aumento de autorización que estuvo destinada a poder hacerle frente a todas las necesidades de carácter funcional de los departamentos judiciales y de cada una de sus áreas, también se establecieron determinados requisitos de procedimiento que permitieran, en paralelo a este aumento de autorización, respetar los principios de transparencia y concurrencia que deben reunirse en todos los procedimientos de adquisición de bienes y servicios del Ministerio Público. También se procedió a la adquisición de nuevas cámaras web, de manera tal de poder habilitar a una mayor cantidad de agentes a hacer el trabajo telemático, y se actualizó el sistema de comunicaciones telefónicas en línea con la nueva necesidad tecnológica para la prestación de los servicios. En materia de optimización de los recursos que tuvimos disponibles durante el año 2020, y teniendo en cuenta las limitaciones objetivas imperantes, hubieron dos acciones desarrolladas por la Secretaría de Administración que tuvieron un impacto directo en la ejecución presupuestaria. El primero de ellos fue la inversión en tecnología informática, que permitió la renovación de servidores y otros equipamientos y de escáneres en particular para efectuar grandes digitalizaciones, a efectos de evitar el riesgo de la obsolescencia del equipo informático que administra la Subsecretaría de Informática, y poder mantener asegurado un buen nivel de prestación de los servicios de carácter tecnológico. Esta adquisición, que involucró $1 millón, originalmente estaba previsto ser ejecutada a través de un convenio que se había firmado con el Ministerio de Justicia de la Nación,
pero por limitaciones de carácter presupuestario del organismo financiador, finalmente fue ejecutado con recursos propios de la provincia y del Ministerio Público, con lo cual se hizo un importante esfuerzo en esta materia. Y una segunda herramienta en la que se está trabajando es la realización de una licitación destinada a la contratación de nuevos equipos de fotocopiado, impresión y escaneo, con el objetivo de aprovechar la evolución tecnológica para otorgar una mayor eficiencia en la prestación funcional del Ministerio Público, haciendo una más efectiva utilización de los recursos disponibles, que son siempre escasos, y realizando a través de ello un ahorro importante en materia de impresoras, tóner y papel que se utiliza en el funcionamiento. En materia de adecuación de los circuitos administrativos, la situación originada en la cuarentena hizo que los distintos departamentos y las distintas subsecretarías de la Secretaría de Administración pensaran en nuevos circuitos de carácter administrativo destinados a modernizar el funcionamiento no solo de la Secretaría de Administración, sino de los servicios que se prestan internamente a todos los departamentos judiciales, sino también la interrelación externa existente con otros actores, tanto del sector público como del sector privado. Un aspecto que merece especial consideración es el sistema que usa Administración para regir sus procesos y trámites administrativos, que está apalancado en un sistema que se encuentra obsoleto en la antigüedad y requiere ser modernizado con suma urgencia. En este sentido, se conformó un equipo interdisciplinario conjuntamente con la Subsecretaría de Informática, coordinado por la Jefatura del Departamento de Rendición de Cuentas y Patrimonio, en el que también participan otros departamentos de la Secretaría de Administración involucrados en los procesos administrativos, que son especialmente el Departamento de Liquidación a Proveedores y Contabilidad y el Departamento de Tesorería, y también cerrando el circuito, las delegaciones de administración, que son un actor fundamental en esto. Bueno, este equipo interdisciplinario está trabajando para la definición de todos los procedimientos que tienen que ser delineados para poder desarrollar un nuevo sistema que resuelva tanto los problemas que se venían arrastrando, como aquellos problemas que se originaron o se profundizaron a partir de la cuarentena, en particular el pago de los ius que se regulan en causas judiciales a defensores oficiales y asesores de incapaces ad hoc en el ámbito de justicia de paz letrada. Esto implica una carga de trabajo muy importante y la intención en este punto particular es mejorar los procedimientos de gestión a cargo del Ministerio Público y la liquidación de los honorarios que corresponden a estos abogados que intervienen y a los que nosotros estamos involucrados en el pago de sus honorarios. También se trabajó en un nuevo protocolo de locación de inmuebles alineado con la nueva ley de alquileres nacional. Este protocolo ya se encuentra vigente, fue aprobado por la resolución 764 del 2020 y apunta a otorgar una mayor predictibilidad a la ejecución de los contratos, ampliando los plazos de vigencia de los contratos, estableciendo un mecanismo de actualización anual a través de la tasación oficial de ARBA, y posibilitando un horizonte de mayor predicción, como dije, para poder realizar relaciones más duraderas en las que se realice una mejor inversión de los recursos disponibles. Otro aspecto importante fue la aprobación del protocolo de enlaces de Internet a través de la resolución del Procurador General 427 de 2020,
que está destinada a generar un procedimiento mucho más moderno de contratación de todos estos tipos de servicios que requieren una aproximación y un desarrollo distinto a la licitación tradicionalmente realizada en el ámbito del sector. Finalmente, también vale la pena mencionar que el Departamento de Presupuestos ya está concluyendo con el nuevo manual de estimaciones presupuestarias que permitirá modernizar la evaluación y la ejecución de todos los recursos que estén disponibles año a año para el Ministerio. En materia de convenios con el VAPRO se han ejecutado o están en trámite final de ejecución dos herramientas muy importantes. La primera, destinada a la habilitación de cuentas bancarias para el depósito de fondos incautados en causas judiciales. Hay algunos departamentos judiciales que esta situación la pudieron resolver ad hoc, pero la gran mayoría tienen dificultades para poder proteger los valores que se secuestran en las causas, y una vez, no solamente protegerlos, sino además mantener constante el valor de estos bienes. En ese sentido, luego de varios intentos que se hicieron, se está avanzando y ya está en etapa de firmar el respectivo convenio con el VAPRO, que va a establecer distintas opciones y herramientas financieras para poder depositar los fondos incautados y a partir de ellos mantener su valor adquisitivo contable. Y un segundo convenio que ya está firmado, que es el de la utilización de tarjetas de débito para gastos de caja chica, lo que permite a través de la bancarización del uso de los fondos, darle mayor transparencia, mayor seguimiento y una operatoria mucho más cristalina a esto. En este caso ya se han hecho dos pruebas pilotos en el Departamento Judicial de Bahía Blanca y en el Departamento Judicial de La Plata, han sido exitosas y se espera poder ampliar al resto de los departamentos judiciales esta herramienta para poder desarrollarla en su plenitud. Respecto de los institutos y de ciencias forenses y los laboratorios, acá hubo históricamente una complicación para la determinación de las necesidades de los insumos que utilizan y para la provisión en tiempo y forma de los mismos. Si bien los insumos que utilizan los institutos tienen un factor que es difícil de planificar porque uno no sabe en qué momento va a requerir la realización de determinados tipos de pericias, sí es importante tratar de darle trazabilidad al sistema, planificar la necesidad de los insumos para poder tenerlos en tiempo y forma, y además haciéndolo en un marco de protección de la utilización de los recursos presupuestarios disponibles para esto, que siempre son finitos. En materia de los insumos, ya se han realizado dos licitaciones que nos están permitiendo ir morigerando el universo de incertidumbre en el que esto está involucrado, pero no es fácil, digamos, llegar rápidamente a una solución y una planificación absoluta, porque tenemos distintos tipos de insumos, hay insumos que son en dólares, hay insumos en pesos, hay insumos que deben ser comprados a oferentes exclusivos, hay que tener en cuenta la necesidad de planificar la logística en materia de almacenamiento y de distribución de estos insumos en todos los institutos, porque también tienen un importante nivel de vencimientos que hay que tener en cuenta y que hay que considerar de manera de utilizarlos de manera adecuada. Esto hace que la necesidad de planificar sea muy importante en esta instancia
y saber que la demanda espontánea e imprevista de insumos no va a desaparecer nunca, pero hay que tratar de achicar el universo de manera tal que estas situaciones vayan disminuyendo porcentualmente respecto de la compra anual de insumos que se hagan para los institutos. Finalmente, en materia de obras de infraestructura física, como es fácil imaginarse, la situación del ASPO, la cuarentena y la pandemia pegaron muy fuertemente en esta situación. Uno de los aspectos que la cuarentena cerró en el origen y después fue difícil retomar fue la ejecución de la obra pública. En este sentido, en conjunto con el Ministerio de Infraestructura, se estuvo trabajando a partir del mes de julio, agosto, en que se fue liberando un poco la situación de la cuarentena, en los protocolos necesarios para retomar las actividades. Ya se han retomado las tareas plenamente en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora y en La Matanza, y con la demora de caso, digamos, ya están trabajando casi a pleno en la continuidad de las tareas. Y además se han enfocado dos obras que son muy importantes para el funcionamiento del Ministerio Público, en este caso coincidentemente en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que es la refacción y la ampliación de la morgue judicial. Esta obra ya fue licitada, se recibieron varias ofertas y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires se encuentra analizando estas ofertas. Esperamos que hacia el mes de febrero o marzo ya haya sido adjudicada la obra por el Ministerio de Infraestructura e inicien las tareas que deberían permitir que hacia fines del año 2021 la morgue judicial de Lomas de Zamora, que tiene una muy importante funcionamiento regional, esté ya funcionando adecuadamente. Otra tarea que hemos encarado es la construcción del nuevo depósito de efectos para el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Esta situación generó algún cortocircuito con la Corte porque los depósitos actualmente funcionan en el subsuelo del edificio central de tribunales que administra la Corte y que nos está pidiendo liberarlos a efectos de poder poner allí a funcionar algunos órganos de administración de justicia. Más allá de esta situación, consideramos que el nuevo depósito de efectos nos va a permitir reordenar todos los efectos que están depositados allí y mejorar de aquí en adelante su funcionamiento. Finalmente, luego de varios ejercicios fiscales en los que hubo inconvenientes, se adjudicó una importante licitación para la compra de equipos de aire acondicionados destinados a distintos departamentos judiciales, a distintas áreas y oficinas de estos departamentos judiciales. Esperamos que durante el mes de enero ya se estén instalando los nuevos equipos y mejoren las condiciones físicas para el funcionamiento de estas áreas. Como síntesis final, quisiera plantear que la Secretaría de Administración en el año 2020, con las limitaciones que fueron expuestas y que a todos nos complicaron nuestra tarea, tiene la misión de ser un área transversal de apoyo logístico a todos los departamentos judiciales y a cada una de las áreas que allí se desenvuelven, de manera tal de permitirles a ellos prestar sus funciones y sus actividades de la manera más adecuada posible. Hay que tener en cuenta que la situación de la Secretaría de Administración corre por un carril muy finito entre la disponibilidad de recursos escasos, que en momentos de crisis se transforman en más escasos aún, versus las necesidades cada vez más amplias
y derivadas de nuevas funciones o de la ejecución de las mismas actividades que estaban previstas antes, pero que a través de tecnologías más modernas, que hacen que la atención de los bienes y servicios que deban ser provistos por la Secretaría de Administración tengan que ser realizados utilizando de manera cada vez más inteligente estos recursos escasos con los que contamos. A fin de posibilitar esta situación es fundamental la planificación, de manera tal de poder efectuar la priorización de las tareas y las actividades que deben ser desarrolladas, compaginando la limitación de recursos con las necesidades funcionales, de manera tal de utilizar los recursos disponibles de la manera más eficiente y eficaz posible. Esto es todo. Muchas gracias a todos por su atención.